Buenos días, Alegría. Buenos días, Flor. Buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio. Nos ven por streaming a través de Metcon Go, en RPC Televisión, Canal 4, en señal de televisión abierta y a través de las plataformas de YouTube de Cuarto Poder. Bienvenidos a la emisión de hoy, jueves 23 de junio del año 2022. Flor, y en Ecuador la cosa se le está complicando al presidente Guillermo Lasso, porque hay una protesta indígena que ya lleva varios días por el alto precio del combustible, pidiendo rebaja de los combustibles. Igual que acá. Sí, la diferencia es que Ecuador es un país petrolero, es un país incluso exportador de petróleo. Y ayer hay 18, se contabilizan 18 policías desaparecidos en medio de las protestas. Así que la cuestión está tensa. Mismo motivo que Panamá, muy diferentes formas. Sí, la cosa está muy tensa allá. El presidente ha intentado llamar al diálogo, a una mesa de conversación a los dirigentes indígenas, pero eso no ha cuajado todavía. Así que hay que darle seguimiento atento a esto. Panamá es un pueblo tan distinto. Sí. Que allá apareció el presidente y ellos no lo quieren escuchar. Acá el presidente demoró días y días y días. No, aquí la gente de las protestas lo que quiere es que venga el presidente a conversar con ellos. Exacto, allá está el presidente y no lo aceptan, acá el presidente no va, aun cuando la gente eso es lo que está pidiendo justamente. Bueno. Son diferentes e importantes. Oye, Guido. Dime. Tú viste la... No sé si llamarle reportaje, novela... No sé cómo tú le quieres decir a eso, pero la publicación, más bien, de la boda entre Kyra Harding y el príncipe de Ghana. ¿Tú leíste todo eso? Sí, vi que la diputada Kyra Harding posteó en sus redes una, valga la redundancia, una publicación de África, en donde me da la impresión que es como el Hola, la revista Hola de África, porque sí. Las descripciones que hace de la boda son sensacionales. Oye, dice que vino la magnate naviera, ex reina de belleza Gloria Caramañites. No, ex Miss Universo. Ex Miss Universo. Gloria Caramañites. Yo no sabía que Gloria se estaba dedicando al mundo naviero. Pero magnate la ponen, o sea, no es de que... Entiendo que ella lo que se dedica es a lo que llaman location. Pero tampoco fue Miss Universo, fue candidata de Panamá a Miss Universo. Exacto, por eso dije reina de belleza. Y mencionan, entre otras cosas, dicen que Kyra Harding es una de las políticas afrodescendientes más respetadas de Latinoamérica. Eso me sorprendió. Pero una pregunta, hay que ponerle al diputado Bolota esa publicación para que, a ver si empieza a respetarla a él por lo menos. Ya ellos se quieren. Bueno, sí, pero ¿él fue a la boda? No sé. Pregúntale a Juan Diego. No lo vi. Bueno. Pregúntale a Juan Diego si fue, oye. Pero me dio mucha risa porque me quedé preguntándome quién habrá sido la fuente de este reportaje farandulesco. No, impresionante. ¿Tienes idea? No tengo idea. Lo que sí dicen es que esa boda va a causar un intercambio comercial importante entre Ghana y Panamá. Yo no sé ahí en el balance, en la balanza comercial esa quién sale favorecido, pero eso sí plantea. Es más, habla de África y América. Yo no entiendo cómo una boda puede causar ese efecto colateral, pero bueno. Me dijeron que esta revista es así, ya te digo, que destaca la parte social y es como un Hola, pues, un ellas. Y engrandece a los protagonistas, pues, para darle realce a sus publicaciones. Así interesante, de todas maneras. Los que quieran verla, está posteada en las redes sociales de la diputada de Kyra la princesa, Harding. Un poco más de respeto. Bueno, perdón, sí. Oye, viste el tema de Odebrecht, ¿no? Incumplió el pago de la multa, se le ordenó la retención de 5.6 millones. Le han retenido 5.7 millones, creo que es la cifra. 6. Y del pago que se le adeuda por el mantenimiento de la línea 1 y 2 del metro. Sí. Entiendo que en la audiencia participaron tanto los representantes legales de la constructora como los representantes legales de la Secretaría del Metro, y ahí los representantes legales de la Secretaría del Metro dejaron en evidencia y con claridad, y por eso la decisión del juez de garantías, que la línea 1 y 2 del metro están recibiendo mantenimiento de otra empresa.
Sí. no de Odebrecht. Y por eso pues les retuvo el pago y ese pago va a servir para abonar la multa. Es algo de lo que siempre hemos hablado acá del fenómeno de la compensación. Si yo soy acreedor, pero yo a la vez le debo al deudor, pues lo que hacemos es compensamos y ahí se va abonando a la multa. Es correcto. Y el tema del beneficio de Gerardo Solís a su suegro con un contrato, ¿tuviste chance de verlo? Oye, sí. Bueno, él no es el que le da el contrato, él refrenda el contrato a Así su es. suegro. Esas son de las cosas que pasan en Panamá, Flor, porque la gente dirá es que somos un país muy chico. Yo sí, pero es que no hay ley de conflicto de intereses. Claro, el tema es que los familiares de los funcionarios te van a decir, sí, pero entonces mientras él es contralor, yo tengo que parar mi negocio. Pues sí, porque hay un conflicto de intereses. Es que depende de, no es que tenga que parar el negocio, es que si usted tiene un pariente cercano en un alto cargo del Estado, pues usted tiene que tratar de ver cómo hace para evitar un conflicto de intereses ahí y está el evitarle tema. al funcionario un La verdad conflicto. Ahí que está el lo tema, es que mejor- todo el mundo depende del Estado. No, pero espérate, pero lo más correcto sería, ante una circunstancia como esta, renunciar a ese contrato que tienes con el Estado. Es lo más correcto. Pero tú me dirás, bueno, pero entonces mi empresa toda la vida ha vivido de ese Exacto, contrato. justo mi punto. Bueno, entonces explica y que la persona esa que va a ocupar ese puesto no es que te pague con la plata del Estado la posición que va a ocupar, sino que encuentres la forma de poder apoyarte fuera de eso, porque... ¿Y tú te refieres a Porque es que- contratos nuevos o a contratos que ya sin existían? contratos con el Estado. Porque es que si tú tienes un familiar en un puesto que va a ocupar un puesto importante, y me refiero a puesto importante a nivel de presidencia, vicepresidencia o un ministerio, O que Contraloría. tiene que refrendar el contrato. o que tuviese que refrendar tu contrato, Contraloría, por ejemplo. Oye, en vez de entrar en el conflicto de interés, simple y sencillamente renuncia, hasta ahí llega tu relación con el Estado, porque te vas a ver comprometido. Claro, Claro. pero esas son las decisiones morales que nadie le gusta asumir. Por eso es que tiene que haber la ley de Claro. conflicto de intereses para que sea una obligación legal. Bueno, Exactamente. ya vemos que al presidente no le gustó la ley. No, y hay que ver también los tiempos, ¿no? Porque hay gente que tiene 10, 15 años con un contrato con el Estado. Ocurre. Por ejemplo, el tema de los alquileres. Muchos alquileres de edificios que están sosteniendo oficinas del Estado tienen más de 10, 15 años, 20 años algunos. Y entonces, ¿qué pasa? De repente cambia un gobierno y queda un familiar tuyo en el ministerio del que tú le alquilas el edificio. Ha pasado. Ha pasado. Ah, Ha pasado. Ha pasado. Ha pasado. Ocurre. Así que hay que revisarlo en detenimiento. Y yo sí creo que es importante esa ley de conflicto de intereses, porque hay muchos intereses cruzados aquí en Panamá. Demasiado. Demasiado. Es verdad. Otra cosa importante, bueno, no sé qué tan importante, pero David Sayed, lo importante no son sus aspiraciones, son sus revelaciones. Cuando, bueno, ya anunció finalmente que va a correr como diputado en el 8, o sea, lo que era 8-7, 8-3 ahora, 8-3. ¿no? 8-3. Sí. 8-3. Y habló de una mesa de nombramientos, bueno, que ya sabemos todos, pero que se cerró la investigación porque el señor Cayito García dijo que era mentira y punto, pues como él dijo que era mentira, se cerró la investigación. No dijo que era mentira, dijo que no existe. Por eso, que era mentira que existía una mesa de Que no nombramientos. No dijo que era mentira, dijo que no es cierto. Eso. Porque, ¿qué pasa que no es cierto? Porque si tú me dices a mí, bueno, lo que ocurre es que hay una creo que le llamaron mesa de nombramientos, sí. Él nada más dijo que no es cierto, no se llama mesa de nombramientos. Pero puede ser comisión, Se puede llamar comisión de nombramientos. puede ser oficina, o puede ser el bueno, hecho. o sea que era, bueno, de que no dijo que era No es mentira, cierto, dijo que no era cierto. No era cierto, exactamente. Es lo mismo, Na- pues, para más o nadie, menos. para nadie, No, es, un no, no, para no. nadie es un secreto que Claro. todos esos nombramientos de carácter político pasan por un filtro. Pero- Llámelo como lo quieras llamar, pasan por un filtro en la Pero presidencia no le de la preguntaron República. eso, no le preguntaron que si había Bueno. un filtro, le preguntaron que si se llamaba Sí, mesa de nombramientos. tú me preguntas sí o no, no me No, te, o sea, es ya. falso. Flor, pero la revelación que Es la hace... de los despidos, a sí, eso que iba, ahora eso él iba. descubrió que hay mesa también de No, despidos. no, él no descubrió. Él fue parte de. Él fue, porque Bueno, ese es el tema. descubrió en carne propia. No, es que él fue parte de esa mesa de nombramiento y ahora lo sacaron a través de la mesa de nombramiento. Eso es lo que pasó allí. Mesa de despidos.
esa es la verdad de lo Oye, que pasó ¿te acuerdas allí. que él nos dijo aquí? Si a él no lo la hubieran sema- despedido, él tampoco hubiera dicho No, eso. es que él entra por la mesa de nombramiento, me va a decir que no. Sí. Me Oye, va a decir que no, por se- favor, ¿a quién echan ese cuento? la semana pasada que él estuvo- entró por la mesa de nombramiento Y salió por la mesa de despido. Ese es el asunto. La semana pasada que estuvo aquí nos indicó que de aquí prácticamente iba a ir a presentar su renuncia. No le dieron oportunidad. Cuando llegó allá ya lo habían destituido. No. El 16 presentó la renuncia y el 17 salió la destitución. La destitución. Pero es que si tú entras por la mesa de nombramiento, ¿qué va a pasar? La Vas a mesa de salir por la nombramiento mesa de te va a despido. sacar, obvio, ¿no? Ey, lo que te sirve hoy, nadie sabe para quién trabaja. Claro, porque y ahí vamos con el mismo tema del conflicto de interés. O sea, una cosa sería entrar por meritocracia. Ey, no por mi apellido, no por militancia política, sino porque yo a lo largo de mi vida he hecho un trabajo y de esa forma me lo reconocen y entro de esa manera. Allí muy difícilmente te van a sacar. No importa cuál sea tu apellido, tú entraste por mérito. Y así pasa está pasando en la Autoridad del Canal de Panamá. Sí. Así pasa en la Autoridad del Canal de Y en Panamá mu- y en la y mayoría en de las empresas muchos privadas. otros, sí. En la mayoría de las transnacionales y empresas privadas, locales también ocurre. Y otra es que entres por una comisión de nombramiento. Cuando entras por la comisión de nombramiento, Sales por la mesa sales de por la despido. misma comisión de Ahora, nombramiento. sí, pero hay gente... Que debe haber una comisión de despido. tienes No, razón, hay ¿no? gente que... Eso fue lo que Debe- hizo ver este hombre. Debe haber una Sí. mesa de nombramiento y una mesa de Sí, despido. sí, pero hay gente, personas, y yo creo que David Que si Sayed... no es mucho trabajo. David Sayed puede ser uno de esos que sí tienen la idoneidad técnica para estar en el puesto en que están. Lo que pasa es que como un nombramiento político, entonces no está sujeto a ese tipo de distorsiones. Si fuera una carrera Mira, profesional, yo no sé si tiene o no pública, tiene. Mira, yo no sé si con tiene. estabilidad, la cosa sería Yo no otro sé si precio. tiene o no tiene. Yo lo conozco de la actividad política. O sea, Yo lo que a también. mí me corresponde como periodista, yo lo conozco de la actividad política, no Yo en la también. privada. Y yo sí creo que entró por la mesa de nombramientos. Yo sí Él, creo. él hacía campaña abierta Claro. y criticaba abiertamente al gobierno anterior y apenas subió, viceministro de Economía. Exacto, Después, entonces, sí entró director por de la la mesa de UAF. nombramiento. Después, asesor. Él no ha estado un solo día de este gobierno desempleado hasta que decidió renunciar al PRD. Así es. Entonces, y la verdad sea dicha, yo lo conozco, y creo que tú, Flor, o sea, lo que somos periodistas lo conocemos por la actividad política. Sí. No es igual si hablásemos, por ejemplo, de Felipe Chatman. A Felipe Chatman no lo conocemos de actividad política, lo Exacto. conocemos de su actividad profesional. Luis Navarro, todos ellos. Exactamente, Luis Navarro, Domingo Latorraca. Domingo Latorraca pasó por un gobierno, pero ya de antes se le conocía por su actividad docente y eso porque él comenzó muy joven. Y por su después actividad de la docente y su política actividad no es que se profesional. desapareció, sigue No, con su actividad privada, siguió que con su además actividad genera privada. noticia noticia Exactamente. pública. Entonces, son cosas distintas y análisis distintos con relación a la capacidad profesional de un individuo. En el caso de David Sayed, se le conoce por su actividad política Y se le conoce por su segundo apellido. y se le conoce por su tercer apellido, ¿no? Segundo apellido, sí, David Sayed Torrijos, obvio. Y por el primero también. Y por el primero también. Sí, pues, pero lo que digo es que lo que le da peso, o sea, si fuera de que David Sayed Pérez, no diría de que yo soy David Sayed Pérez, el PRD él es David Sayed Torrijos. Sí, exacto. Eso es No cierto. es lo mismo, No es lo mismo ni se escribe igual. ¿estás viendo? Bueno. Así que válida la denuncia porque confirma lo de la mesa de despido también, que coincide con la mesa de nombramiento. Oye, y la Defensoría fue a hacer finalmente, después de, ¿cuánto? Más de un mes, una inspección al Seguro Social para Lo que debía ver. hacerse de manera rutinaria, me parece. Exacto. Pero además, ya esto había sido noticia hace más de un mes y ahora, antes de ayer, es que decidieron abrir una causa. Pero tú sabes que yo recuerdo, Guido, y creo que tú estabas allá en la Defensoría del Pueblo en ese momento, no habían unas organizaciones adscritas a la Defensoría del Pueblo que tenían que ver por muchas instituciones, entre ellos la Defensoría Cárceles. del Asegurado. Y las cárceles En las también. cárceles. O sea, y todas se comunicaban con la Defensoría del Pueblo. Acá ha sido la propia Defensoría del Pueblo que tuvo que bajar hasta la Caja de Seguro Social cuando existe una oficina de la defensa del asegurado. Por ley debía existir, ¿ah? Que esté en funciones es otra cosa, pero Sí. creo que así funcionaba antes de que fuera ley. Sí. O sea, sí había la relación, digámoslo así, interinstitucional, pero no estaban adscritas a la Defensoría del Pueblo. Pero había una buena En varias comunicación. instancias, la defensa de los usuarios del transporte, la defensa de la supervisión de los privados de libertad, la defensa del asegurado, pero sí había coordinación cuando se detectaba una violación a los derechos, entonces se comunicaban con la Defensoría del Pueblo. Sí, pero ahora se siente una defensoría inoperante, inexistente, y a mí me da mucho dolor porque no puede ser que esperen, me da mucha impotencia y frustración más que dolor, que esperen más de un mes, de que esto está en redes por todos lados, para abrir una investigación. Ayer hayan ido
Sí, vieron lo que todos vemos, o sea, es como si denuncias que un río está seco y va y que sí, en efecto, está seco, sí, pero dime algo más, ¿no? O sea, entonces no ven productos de carne, muy pocos, los que ven los platos, ahí están los platos, ayer era arroz con plátano, Sí, y un pepino, no, una rodaja de pepino. una rodaja. Entonces ve O a acá, veces arroz con huevo, que le Arroz ponen con la huevo. proteína en forma de huevo. La denuncia original era que era arroz con tuna, ¿no? Pero lo cierto es que, Yo creo que era arroz con tulip, porque o eran unos pedacitos no, de tuna, salchicha. tuna. sí, O sea, de Y, verdad y que- el plato, entonces, es vergonzoso. La pregunta, en verdad, es, en el renglón de presupuesto de alimentación del Seguro Social, no es que no haya plata. La pregunta es, ¿se está comprando los productos proteínicos y se están robando? ¿O no se están comprando del todo? ¿O se están dejando perder? ¿O qué pasa? o se está utilizando la plata por otra cosa. ahí hay ser, algo. por eso Hay digo, algo ¿se- que hay que se investigar compra o no se definitivamente. compra? Y ojalá de la investigación que va a hacer la Defensoría del Pueblo, tardía o no, arroje algún tipo de luz sobre qué es lo que está pasando. Pero si es pronto, desgreño porque administrativo, hay gente- si es corruptela, si es, en fin, si es simplemente alteración de las prioridades. Hay un montón de padecimientos que necesitan de una buena alimentación del paciente para que él pueda salir adelante, para que los medicamentos se absorban correctamente, para que el paciente sienta una mejoría y no sienta debilidad. Oye, Eso no tiene, de verdad, es desesperanzador ver esa noticia. cambiando de tema, pero radicalmente, ¿vieron la regañada que recibió el ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonge, del presidente, del flamante presidente de la Comisión de Presupuesto, Benicio Robinson? Bueno, ellos son a la contraria, recuerda, ¿no? Ah, Ellos son a la sí, contraria. no, por supuesto. Eso es como es San Felipe contra la resistencia. Oye, le ha dicho de todo y el ministro Sabonge ahí callado, ¿Qué resistió va a hacer? Mira, estoicamente, pero está riéndose. pero finalmente le aprobaron todas las partidas. que Sí, ese solicitó. es el punto. Ahora, en cuanto al regaño, mira, independientemente de quiénes son las partes involucradas, el problema es que a Sabonge nadie le dice nada. O sea, al ministro de Obras Públicas nadie le dice nada. O por lo menos no nos enteramos y si le dicen algo se le resbala porque Exacto, y no ha habido porque ni un cambio. Mira lo que pasó esta madrugada, ahí tenemos el video, cómo debido a la supuesta reparación de los huecos de la vía Ricardo J. Alfaro, o sea, por reparar un hueco, el vehículo cayó en otro hueco. Esa es la verdad y eso es lamentable porque cuando te ocurre eso en Panamá, tú no tienes a quién reclamarle. Porque son Exacto. tantos, por un lado, y nadie se hace responsable. ¿A quién tú vas a reclamar? ¿A quién Mira, le ahí reclama está, este ahí señor? está. Al MOB, ¿a quién le reclama? Porque ahí no había señalización, no había al contratista, porque el MOB dice, hay que ver qué hizo el contratista no, el MOB no me dio la plata para poner las vallas, eso no está iluminado, o sea, cualquiera puede haberle ocurrido lo que le pasó a este señor esta madrugada. Entonces, es parte del tema que tenemos Es que- con el MOB. es que- Nadie le dice nada al MOB Esos postes blancos que están ahí, eso es absolutamente insuficiente. y no se ve, Eso no se no ve. se ve. Yo me acuerdo que en Atenógenes, te acordarás, hace muchos años aquí por lo menos el MOP ponía unas bolas de Antorchas, guaricha. y unas antorchas, Unas bolas sí. de guaricha para que se ven de noche. Ahora hay más Pero, tecnología LED para poner. Es inaceptable Sí, que el sí, MOB no. no le diga a un contratista eso. Entonces, Mira cuando eso pasa. Mira eso. Mira No, eso, pero mira ese eso. carro quedó desbaratado. Cuando te pasa Wow. eso, entonces tú vas a ver el contratista. El contratista se limpia la mano con el MOP y el MOP se limpia la mano con el contratista y al final a la persona afectada nadie le paga. Ese es el caso típico de una falla. A mí en se un me reventaron servicio. 2 llantas en el camino Eso a es Bamboa. A todos nos ha pasado eso con la cantidad de huecos Ese es que el hay. caso típico de una falla en los servicios que debe prestar el Estado. Eso en otro país del mundo es reclamable en Eso la es sala demandable. de lo contencioso administrativo de la Corte Suprema de Justicia y ese carro en un país civilizado de derecho debería ser indemnizado por el Estado por una falla en el servicio. Pero por supuesto, de si para eso que el pagamos Estado. impuestos. Así es. Ujú, así es. Ni para lo más básico está cumpliendo. Entonces lo cuestionan, se ríen, le aprueban presupuesto y va para Sí, adelante. porque es el tema. Si lo hubiese Ah. cuestionado el presidente del partido, porque es el presidente del partido, además diputado del presidente del Partido Mira ahí a la Revolucionario Moderno. pida, eso Mira no ese pasa golpe, ni a Hombre, mí. qué canallada. Mira ese golpe. O sea, eso realmente es canalla. O sea, eso le va a canalla. dejar los rines la mitad de lo malo que están los míos. No, y la persona se puede haber lesionado, porque mira, Sí, la mira la persona magnitud de ese herida, golpe. terminó Ahí- herida ahí producto la de mandan a la accidente. ambulancia. Síndrome, mínimo síndrome de latigazo. ¿Qué pasa con el tema de los huecos en las calles? Y eso quizá no lo entienden los políticos. Cuando la persona sale de su casa, abre la puerta y lo primero que se encuentra es un hueco, adivine de qué se acuerda.
No solo del ministro, del presidente y de todo el mundo. Y la mamá de otros. Y la mamá de otro, exacto. En El otro- ciudadano cuando abre la puerta de su casa y no hay una acera, ¿de quién se acuerda? De todos ellos. En O sea, países, así. en países donde está eso descentralizado, como por ejemplo en Colombia, la gente cada vez que caía un hueco en la calle de Bogotá le recordaba a la mamá al alcalde. Y ese es el problema que hay aquí, que aquí como nota debiese ya estar descentralizado, pero no lo está porque quieren mantener el control absoluto de todos los huecos que hay en Panamá. Entonces quieren mantener el control de todos los huecos y no reparan los huecos. Ese es el problema. Quieren mantener el control de todos los contratos, porque así como hay una mesa de nombramiento y una mesa de contratos, de todos los contratos y al final no reparan los huecos. Por eso es que el Ahí MOP, está la por consecuencia. eso es que el MOP es el encargado de darle el ornato a la cinta costera. Exactamente. Eso es absolutamente ilógico, fuera de las Exactamente. funciones de un Ministerio de Obras Públicas, pero ahí está. Porque Entonces, ese es al final se porque ese es un disputan- contrato interesante. Al final no le gusta que lo regañen, pero es que él tiene el control absoluto de todo. Aquí hay que responder. ¿Quién tiene que responder por el hueco? El ministro. Oye, y ustedes saben, hablando del control ornato, me fui a que el SPI está cuidando la cinta costera y también el Parque Omar, y me acordé entonces de lo de la Y el bandera, área- de los gays y el comunicado que mandó la primera dama, el despacho de la Ajá. primera dama, de que iban a investigar. ¿Ya saben en qué terminó esa investigación o hay que investigar mucho más? No, por Dios. no. ¿Tú piensas que Ayer circularon, a propósito No, pero del recordándolo, tema, ¿no? Para sí, que le den mala sangre a los demás, como también me da a mí. Ayer circularon, Pasa tu mala sangre. ayer Exacto. circularon por redes un video que, digo yo, debe ser anterior al del donde llega el SPI, quita la bandera y la enrolla y se la mete bajo el brazo, que es él hablándole de manera pacífica a la gente diciéndole que no podían estar ahí. Y yo me imagino que, pero es de imaginación, que la gente le dijo, por si no estamos haciendo nada, estamos Pero es que reunidos pacíficamente, yo eso sin lo armas. cuestiono. O sea, de En acuerdo un con la parque Constitución. público, tú me vas a decir, salvo que tú no afectes la moral y las buenas costumbres, y esa gente no está afectando la moral ni la buena costumbre de nadie. de Estaban nadie. comiendo ya. oye. Exacto. Entonces, a menos que afectes la moral y la buena costumbre o hagas algún tipo de acto impropio en vía Si pública. te pones a hacer stripper, Claro, es aunque no obvio. nos, ahora hablando de stripper, ¿sabes de qué me acordé en estos días? ¿De quién? De Graciela Dixon. Graciela Dixon, ¿por qué? ¿No te acuerdas que en el día de la secretaria llevó a un stripper a la corte? Me acuerdo. Sí, me acuerdo. ¿Te acuerdas? Tiempos aquellos. Eso fue hace como qué. Bueno, pero aquí no había stripper en el Parque Omar. No, por No, eso no, digo, no, o sea, no, no. No había si stripper. atentara Estaban en un contra la picnic, moral. estaban en un picnic y todo Sí. indica que la administración del parque sabía de la Entonces, actividad. si tú no estás haciendo nada malo, Nah. ¿por qué tienes que pedir permiso y para qué en un parque público? Por más que esté el despacho de la primera dama allí. Pero yo quiero preguntar, No entiendo. en verdad, mi duda existencial es si va un grupo de 5 PRD a hacer un picnic y ponen la bandera del PRD, ¿se la quitan? No, por No, supuesto obvio. que no. Obvio, no pero va a es que pasar Lo tampoco. que pasa es que el reglamento. Y es más, aunque sea mira, una bandera del PRD o de cualquier partido político, no debe pasar tampoco. No se debe pedir permiso para hacer eso si no se está violando en ninguna el- ley, es un en parque el- público. En el reglamento del parque, que tiene una cantidad de normas de las cuales muchas no se cumplen, pero en el reglamento del Y parque muchas son establecen. inconstitucionales también porque limitan sí, claro, la libertad claro. del ciudadano. Pero establece, por ejemplo, una de las normas del reglamento del parque, que establece que está prohibido a los usuarios del parque fijar rótulos o propaganda. Sí, pero Esa otra bandera cosa. no es ni rótulo ni propaganda. Pero yo sé Exacto. que, yo sé Entonces, que hoy eso estoy no es dispersa, así. yo sé que hoy estoy dispersa. Pero. Sí. Pero, hablando del Parque Omar, tú sabes, de verdad, te vas a reír y todo desde antemano, yo ¿Con sé. qué porque viene ya con las usted- estatuas de los.? No, el papel higiénico, no hay papel higiénico en los baños. Cuando están abiertos. Cuando están estaba abierto, abiertos. no, te estoy hablando en serio, he Sí, ido es como cierto. 10 veces con niños y es un problema cuando los niños quieren ir al baño. Cuando están Ah, abiertos. pero trata No, tú pero de yo le he decirle. preguntado a las señoras que limpian. No, 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 Dice, no, ellos pregúntale- decidieron que no se va a poner más papel higiénico. Hace años no ponen papel higiénico. Pregúntale a alguien del SPI por qué el baño está cerrado. Ah, eso no les corresponde. Exactamente eso es lo que te Eso dicen. es lo que te dicen, a mí me lo han dicho. Entonces, ¿para qué están en el parque? Yo no la entiendo. Porque es que esa función, insisto, del SPI yo no la entiendo. No es se un entiende. híbrido entre policía y agente de seguridad y, no cumple con su Y responsabilidad. policía municipal, de eso que no Exacto. se sucian los pies cuando Exacto. Entonces, pasa nada. ese es el problema que tiene el SPI. Debiese arreglar un poco eso, porque este tipo de publicidad y de propaganda que le ha caído encima no contribuye. No. O sea, los robos en la cinta costera y el SPI mirando allí. Sin embargo, por Lo alguna mismo razón un pasa en el Parque ciudadano... Omar. Exacto, el SPI cuida toda la parte frontal, obvio, de donde está la presidencia, pero del lado de la cinta costera. Ah, pero ellos también cuidan el tránsito allí. O sea, ellos están cuidando el tránsito cuando deben estar es vigilando que no haya nadie que pueda agredir la presidencia. Y le toman videos a los ciudadanos Ah, cuando llevan exactamente. a una Que por cierto, persona. dijeron que eso era falso, Flor, yo vi eso. ¿ah? Sí, bueno, yo te voy a decir una cosa. Eso recorrió por ahí, dice que era falso. Eso era Sí, fake, eso lo mandó que no- James que no Aparicio estaba. en su chat. Y yo te voy a Ajá. decir una cosa. Yo le contesté ¿Qué le dijiste? la hora
el día, la dirección exacta, el lugar donde estaba la persona, Cayito García en ese caso. ¿Y el estaban filmando con viceministro, cámara o con un celular? Con celular. Con un Y celular. Bueno. además, ¿qué tenía puesto de ropa y qué tenía puesto de sombrero? Ahora hay que me lo Ups. niegue, que venga, bienvenido. Exacto. Que diga es falso, pues. Ahí está todo. Está clarito. O sea, ¿qué van a hacer con ese video? Es lo que yo quiero saber. Ujú. O sea, pero son las distorsiones del SPI que aquí se han dado, como se han normalizado los abusos y las tareas tampoco están bien definidas. No, y entonces el SPI termina siendo como una suprapolicía que nadie termina de entender, y eso es peligrosísimo. Eso en su momento tuvo una función después de la invasión, porque el presidente Guillermo Endara quería tener una policía próxima y cercana en ese momento, pero de ahí en adelante se mantuvo No, ya se y institucionalizó. se institucionalizó. Y Eso terminó, como cuando paran Sí. cerca de la casa de Cortizo, o sea, a Sí. 2 cuadras y cierras Así todo el barrio está cerrado. Andan en carros. Justamente a las horas que los niños van a la escuela Oye, y todo lo la- demás. Lo ves en carros sin placas por allí, Sí. muchas veces sin su uniforme, porque debiesen estar uniformados. Con Entiendo. vidrios oscuros que Sí, no con está vidrios permitido. oscuros. Entiendo que la antigua anunciatura, ahí en la entrada de la Vía Villa. Italia, es una base, una Así sede es. del SPI Ah, sí, que yo está los he encargado visto del entrar. cuidado del presidente. Yo Así he es. visto entrar varias veces ahí. Pero cuando sales paras todo el tráfico. Todo el tráfico se para. Entonces, eso en algún momento va a provocar un problema, de verdad. Lo que pasa es que esos límites no están establecidos y cada vez se extienden más, cada vez hay menos claridad en las funciones y Pero eso y no límites de beneficia ni ellos. siquiera al propio Ministerio de Seguridad, porque eso es una policía, es una suprapolicía. Dice que están por debajo del Ministerio de Seguridad y dentro de la estructura de la policía, pero al final ellos reciben instrucciones directas de ministros, De presidencia. de expresidentes y de presidentes. Cuidado con eso. Sí, Oye, tenemos totalmente. una pausa, vamos a hablar del diálogo del seguro esta mañana con uno de los que está en la mesa. Ya regresamos. Aquí continuamos en Cuarto Poder y hoy nos acompaña Daniel Lombana, que está en la comisión del diálogo de la Caja de Seguro Social. Él representa a las bancadas independientes de la Asamblea en el diálogo del seguro, un diálogo que, como ya sabemos, está estancado desde hace 1 año y medio. O sea, el año pasado se dijo que el diálogo duraba 6 meses, pues ha terminado durando 18 y todavía no se sabe qué va a pasar con el diálogo del Estamos seguro. esperando al Mesías, perdón, la recomendación de la OIT, No, ya imagínate, 2 embarazos, 18 meses, que van a decir lo mismo. imagínate. La OIT no es que va a decir lo mismo, ¿verdad, Daniel? No sé, Bueno, miren, cuéntanos, Daniel. yo la verdad que debo empezar diciendo que yo como abogado, como ciudadano, yo estoy reflexionando seriamente el tema de regresar a sentarme en la mesa. Ya será una decisión más adelante de la propia bancada si ellos como organización se mantienen o no. Pero yo sí a nivel personal lo estoy pensando porque después de las declaraciones del gobierno, decir que no va a pasar nada, yo estoy sintiendo más o menos lo mismo que sintió el subdirector Bustamante. O sea, se están burlando de nosotros, nos tienen sentados en una mesa haciendo ¿qué? Perdiendo el tiempo porque nada de lo que nosotros discutamos ahí realmente va a tener un efecto. Yo pienso que el tema de la Caja de Seguro Social es un tema que tiene que ser atendido urgentemente porque esto se ha venido descuidando por años. Entonces es una burla realmente decirnos a nosotros que no se va a hacer nada. Entonces yo no sé con qué cara nos pretenden sentar en una mesa nuevamente a continuar discutiendo para que no se haga nada. Entonces de salida eso para mí es preocupante. Otro tema del supuesto informe que ha venido a mi atención es que algunos comisionados me estuvieron manifestando preocupación porque han visto ciertos reportes de la Organización Internacional del Trabajo donde se pone como una advertencia que dice que las opiniones o criterios manifestados en ese informe, en ese reporte, son personales de los que lo suscriben y no son institucionales de la Organización Internacional del Trabajo. ¿Y lo que iban a mandar acá es eso Exacto. o iban a mandar un Qué informe extraño. Bueno, institucional? En este momento yo no tengo certeza de cómo va a venir suscrito eso, pero ellos sí me han escuchado esa preocupación de algunos comisionados y me parece que es una preocupación válida. Es una preocupación válida porque cuando se pensó en la Organización Internacional del Trabajo para fungir como una especie de árbitro, de intermediario, de que nos venga
a zanjar el debate entre las distintas posturas ideológicas y actores. Ahí se esperaba una posición institucional. Es lo que se espera y digo, yo no estoy diciendo que vaya a ser así, pero sí se ha puesto como la advertencia y yo espero que realmente lo que nos venga es una posición institucional, porque me preocupa que si no nos viene eso, nos viene algo donde se manifieste más la postura personal de una persona y la OIT manifieste algo como eso de que ellos no suscriben o no sancionan o no necesariamente avalan lo dicho. Entonces esto se termina de estancar el diálogo. No es que se termine de estancar, yo siento que se va a ir por la borda, ¿ves? Porque precisamente la necesidad de nosotros traer a alguien como la OIT Era de mediador. era de mediador. O sea, eso surge a raíz de que en la mesa este grupo dice A, el otro grupo dice B, el otro grupo dice C. Pero cuando la OIT acepta ser mediador, intermediario, yo pensaría que si no van a mandar una postura institucional lo han debido decir desde el día 1, ¿no? Bueno, precisamente eso radica en el tema de qué fue lo que se suscribió entre el gobierno panameño y la Organización Internacional del Trabajo. O sea, cuáles son los términos que entiendo que hay quienes lo han intentado solicitar y no lo han recibido. Porque, primero que nada, eso está costándonos un dinero a nosotros como país y yo realmente lo que espero es que vengan recomendaciones. No solo que nos vengan a decir, ok, aquí está el problema, sino de repente algunas recomendaciones. Porque si tú me preguntas a mí, una de las mayores falencias que tuvo la mesa del diálogo que empezó el año pasado fue que no había rumbo. O sea, hacer una metodología tomó meses. Y luego de eso, entonces, una fase de exposiciones para diagnosticar el problema, que ya estaba diagnosticado desde hace muchos años, también que demoró semanas. Entonces, eso atrasó mucho el diálogo. Y si ahora vamos a caer en un informe que nuevamente no nos va a decir ni siquiera, ok, estos son los caminos. Ahora, Daniel, se supone, es que estoy un poquito confundido con el papel de la OIT. Se supone que la mesa del diálogo del Seguro Social tiene un facilitador, que es el que se encarga de tratar de unificar o de decantar las diversas opiniones. No sé en la metodología que aprobaron, si todo tenía que ser por consenso o si el consenso solamente era mayoritario, qué sé yo. Pero bueno, pero la parte técnica, del análisis técnico del problema, que ya hay un consejo técnico de la propia Caja del Seguro Social, donde hay actuarios reconocidos, ad honorem, que trabajan ad honorem, que tienen eso identificado. Pero se quería pedir el aval de la OIT como para que no fuera solamente una cuestión propia del Seguro Social, sino que ya viene con el aval de la OIT de cuál es el problema y cuáles son las recomendaciones. Y yo entendía que era así el cuestión, no como mediador, porque para mediador, para eso se supone que está el facilitador. Sí, bueno, quizás mediador puede que no sea el término más preciso, pero te voy a explicar de dónde origina la necesidad. Origina en que cuando nos dan los números, el mismo departamento actuarial de la Caja de Seguro Social, porque hay dos cosas. Está el departamento actuarial de la Caja de Seguro Social y está la Junta Técnica Actuarial, que es lo que tú mencionas que es la Junta Técnica Actuarial, correcto. Entonces, hay diferencias en los cálculos que te da el departamento actuarial de la Caja de Seguro Social versus los que te da la Junta Técnica Actuarial. Y esto es hasta reconocido por ellos mismos. O sea, los mismos funcionarios de la Caja te dicen, a nosotros nos da un número y a la Junta Técnica le da otro. Entonces, a raíz de eso, surge la necesidad de decir, ok, venga un tercero autorizado y con autoridad. Exacto, revise esto y díganos a nosotros por dónde vamos y cuáles serían los caminos más aceptados. Yo también considero que eso es positivo. ¿Por qué? Porque una de las cosas en las que yo era más incisivo en la mesa es que a mí me parecía inverosímil que a veces había posturas que pretendían negar realidades, o sea, hechos establecidos mediante estudios, mediante números, mediante estadísticas, y yo realmente no entiendo cómo... ¿Pero por negación o por obstinados? O sea, ¿porque no querían aceptarlo simplemente o porque no tenían la información que pudiese confirmar ese dato que se estaba presentando en la mesa? Mira, esa es una pregunta profunda y que yo creo que es para reflexión de las propias personas que hacían estas aseveraciones, porque yo realmente no podría saber cuáles son sus motivaciones finales. Pero lo que yo sí percibía es que cosas
que se ven a simple vista. O sea, yo vengo de una familia donde somos 6 hermanos. Mi papá eran 6 hermanos. Yo tenía un compañero en la escuela que eran 10 hermanos. Y en los tiempos de mi papá o de mis abuelos, eso era común. Ya hoy en día, como estamos con el costo de la vida, o sea, ya las parejas no están teniendo 1 o 2 hijos, o hay gente que no quiere ni siquiera tener hijos. Y ahora que estamos viendo el tema de la inflación, producto del combustible, producto de la guerra, es probable que eso se agrave. Entonces, es una realidad que un sistema basado en una fuerza laboral robusta, joven y robusta, para sostener un sistema de pensiones para adultos mayores, que eran una población pequeña, es una realidad que eso cambió. Hoy en día tenemos gente viviendo muchísimo más y tenemos jóvenes, menos jóvenes, y los jóvenes que tenemos, muchos están optando por la informalidad, muchos están optando por ser empresarios, por ser independientes, y el sistema no tiene todavía los recursos para facilitar la afiliación de estas personas. Entonces, a mí realmente me parece... Lo que plantea suena algo lógico, y es la discusión que se está teniendo, no de ahora, de los últimos por lo menos 8 años. Pero ¿qué resulta? ¿Por qué razón ese hecho, ese comentario que acabas de presentar, sustentado sobre la base numérica, no ha tenido impacto en la mesa? Y eso es lo que no termino de entender, Daniel. O sea, ¿dónde están las resistencias? O mejor dicho, ¿quién pone las resistencias a algo tan obvio? Mira, yo llegué a escuchar posturas, por ejemplo, hay sectores más afiliados a los grupos laborales que promueven retorno al sistema, a lo que ellos llaman sistema solidario, que en realidad digamos que es un nombre común, o sea, un nombre que se utiliza coloquialmente porque es un sistema de beneficio definido o un sistema de reparto a nivel técnico, pero muchos predican retorno a ese sistema sin ningún tipo de reforma, o sea, vámonos para atrás sin ningún tipo de reforma, y eso es claramente no es manejable. O sea, yo sí pienso... Y esa es la razón del diálogo, ¿no? Esa es la En razón teoría. sí, esa es la razón del diálogo. Entonces, mira, yo de verdad, ante este mismo cuestionamiento, yo llegué a tomar el micrófono en la mesa y yo iba a decir, señores, por favor, yo quiero comprender algo. Estamos de acuerdo en que esto es un hecho. O sea, hay que estar de acuerdo en cuáles son los hechos que... O sea, yo como abogado, cuando tú presentas una demanda, lo primero que tú expones son tus hechos, o sea, en qué tú te estás basando, cuál es la realidad por la cual tú estás pidiendo lo que estás pidiendo y por qué es así. Entonces yo le digo, señores, aceptemos los hechos. Si por lo menos estamos de acuerdo que hay un problema demográfico, o sea, fuera de los problemas políticos que puede haber habido, saquemos por un momento de la ecuación la mala administración, las malas decisiones de los gobiernos, igual hay un problema de cómo ha cambiado la sociedad. Entonces, y eso no es culpa de nadie, es un fenómeno social y que se ha venido dando, y eso yo creo que principalmente aceptar eso es uno de los grandes desafíos. Recordemos, Daniel, que el diálogo fue convocado por el presidente, y una de las condiciones que puso el presidente al inicio fue que no se tocaran los parámetros. Y eso todos los que conocen más o menos dicen, eso es un diálogo que no va a tener ningún resultado si no se tocan los parámetros, porque es que es lo que está diciendo Daniel, es que la realidad cambió, y es que el sistema piramidal ese, donde había una pirámide con una base grande para sostener a un pico más pequeño, se ha invertido, y entonces no es sostenible. A propósito del término sostenible, eso sí que no es sostenible, Flor, porque no se puede contratar deuda para pagar pensiones. No, y en las paramétricas está la política también, así es. ¿no? Obvio. Pero entonces él anuncia que no va a haber medidas paramétricas inicialmente, porque eso es la respuesta que la gente quiere oír en ese momento, y luego ni siquiera dando las respuestas que la gente quiere oír, dice que lo va a poder solucionar, porque además, aún sin cambiar las medidas paramétricas, informa que no tienen capital político para resolver el problema. Entonces... Mira, eso es totalmente risible a unos niveles estratosféricos. Yo lo manifesté en reiteradas ocasiones que eso era politiquería pura. O sea, tú no puedes convocar un diálogo y decir no paramétrico, es ilógico. El diálogo del año 2005... ¿Qué es lo que se va a dialogar? Sí, es que es lo que se va a dialogar, porque, o sea, en realidad, mira, este tema es manejable, pero hay que entender que al programa de invalidez, vejez y muerte necesita recursos. ¿Y cómo le entran los recursos? Los recursos le entran o por aportes del Estado, o por rendimiento de las reservas, o por aportes de las cotizaciones. Punto.
¿Ves? Esos son los 3 caminos para meterle plata al sistema. Entonces, eso te toca de una vez las paramétricas, porque más plata, ¿qué significa? Más aportes, más cuotas. Y lo otro es, bueno, cómo bajamos un poquito la forma en la que se nos va produciendo el déficit, dilatemos en el tiempo, qué tan pronto vamos a tener que pagar. En este momento, ¿cuáles son los números que maneja la mesa del diálogo de la cantidad de plata que está poniendo el gobierno todos los años para el seguro? Y que todavía no ha terminado de poner, ¿no? Sí. Mira, no tengo la tabla en mis manos en este momento, pero hay un fideicomiso que se estableció con la ley 51 en el que el Estado todos los años pone una cantidad de millones y eso es el aporte del Estado al tema de las pensiones. Del programa de invalidez, vejez y Sí, muerte. del Solo allí en sí, eso. del programa de invalidez, vejez y muerte. Hay que hacer notar que en las observaciones que hace la Junta Técnica Actuarial en su informe, que ya es del año pasado con números del año anterior, entonces ya eso ya está desfasado. Ya está desfasado, claro. Pero en todas sus recomendaciones ellos tocan paramétricas. Y dentro de todas las paramétricas, el Estado tiene que poner plata. O sea que aunque se pongan paramétricas, no vamos a solucionarlo sin que el Estado ponga dinero. Otro tema importante que yo siempre pondero, sobre todo como joven que todavía me considero. Pero estás joven, estás joven. Bueno, ya estoy entrando en el espectro de la adultez. Ajá. Entonces, pero yo siempre valoro. Pero de que eres más joven que nosotros, eres más joven que nosotros. Total. Lejísimo. Lejísimo. ¿Cuántos años tienes? 35. Ahí está con Flor. Ahí está con Flor, Estamos ahí, exactamente. estamos ahí. Está ahí con Flor. Yo estoy más, yo estoy más, yo estoy más. Somos contemporáneos. Pero Bueno, menos que acá. No pasa nada, después te tiñes el pelo como Atenógeno o te pones pelo como Guido. Está Ya bueno. yo no me he puesto pelo. ¿Qué pasa, Flor? hombre? Yo no me tiño el pelo, ¿qué te pasa? ¿Y tu cana? No. Aquí. Ya la quiero ver. Tú no Ya te la tiñes, quiero pero ver tú te en unos pones el añitos. spray negro ese que te pintan el pelo, ¿ah? Ya la quiero Tampoco. ver. Ya la quiero ver en unos añitos. ¿Cómo vamos a...? Yo con orgullo mis canas, yo Yo voy a tengo hacer el esa problema cabellera contrario. blanca nominada por Mayín y todo, para que tú sepas. bueno, a mí me pasa el problema contrario. A veces tengo que dejarme una barba, aunque no me sale muy bien, porque para parecer más viejo, porque a veces piensa que tengo de 20 años. Pero bueno, menciono eso porque, o sea, yo como joven valoro los parámetros que tenemos. Y dentro de los parámetros que tenemos también está la tasa de reemplazo. Y eso es algo que yo a veces siento que la gente no le para mucha bola. Todo el mundo dice, no me toques la edad, no me toques la edad, no me toques la edad, no me toques las cuotas. Sí, pero la Junta Técnica Actuarial, a expensas de mantener la edad, te tira la tasa de reemplazo abajo, a un 40%. Entonces yo me pongo a pensar, ¿qué prefiero yo? Jubilarme 1, 2, 3 años después y que me den una tasa de reemplazo acorde, que ni siquiera es acorde con el costo de la vida. O sea, Explícanos para los televidentes y radioescuchas qué es la tasa de reemplazo. ok, la tasa de reemplazo, la jubilación se calcula con un promedio de sus 10 mejores años, de los 10 mejores años de salario que usted ha aportado. Y ahí también, paréntesis, tenemos un problema con toda esa gente que está en cargos políticos, porque queda en un cargo político, haces tus 10 mejores años con $10,000 y después también eres una carga para el Seguro Social. O sea que todo el tema de los nombramientos en la planilla tiene un impacto colateral también en la crisis. Ahora, hay un máximo de jubilación Sí, hay un hasta máximo. $2.500. Exacto, a $2.500 es el máximo. Que es así como se jubila la fuerza pública. Ujú, así es. La fuerza pública es una jubilación especial. Pero entonces tenemos, para terminar lo que me preguntó Guido, tenemos el promedio de los 10 mejores años, vamos a suponer que es $1,000, actualmente es 60% la tasa de reemplazo, o sea que te tocarían $600. Si tu promedio fue $1,000. 10.000. Y cotizaste 240. Y cotizaste todas tus cuotas. Así es. Entonces, por eso es que yo me pongo a pensar, imagínate, me dan $400 de un promedio de $1,000, eso me afecta más que tal vez esperar 1 año o 2 años. Entonces hay que poner en una balanza, porque aquí hay que hacer sacrificios por algún lado. Eso es una realidad y yo lo comparo como, o sea, la gente que estuvo en la pandemia, donde te dijeron, hey, o te vas sin trabajo, te vas suspendido o te quedas con 50% del salario. O sea, ambas opciones son Dolorosas. Son dolorosas, pero yo creo que hay gente que prefiere, quiero mi 50% del salario porque irme sin nada es peor. Así es. Entonces, eso es más o menos lo que nosotros tenemos ahorita mismo en el tema de la Caja de Seguro Social. Y hay que abordarlo con madurez y yo siento que hay que renovar sobre todo los liderazgos que hay en el sector, porque hay mucha gente que viene con posturas viejas y que no están buscando realmente ni consenso ni intereses nacionales. Gracias, Daniel, por acompañarnos aquí en Cuarto Poder. Daniel Lombana,
miembro de la mesa del diálogo por la Caja de Seguro Social, representa a las bancadas independientes en esa mesa. Tenemos una pausa y ya regresamos. Ya estamos de regreso con más. Oye, Daniel también me mandó aquí una información, ya que estamos hablando del tema, y ahora vamos a ver si lo ponemos en pantalla, el tema de la alimentación en la Caja del Seguro Social. Y aquí circuló, y es lo que me ha dejado Daniel, información de la ejecución del presupuesto de gastos e inversiones al 31 de diciembre del 2021, específicamente en la Caja de Seguro Social. Y vimos que el presupuesto aprobado en materiales y suministros es de 500 millones, por lo que veo aquí. O sea que la opción que tú decías de que no se están gastando la plata en lo que deben es falsa, porque mira, ahí está. Así es. O sea, peor todavía. Es más, lo modificaron. No, Flor, pero lo preocupante, que era el punto que quería destacar de esto, es que en los gastos de funcionamiento, donde está la planilla, tienes una ejecución del 95% del presupuesto. ¡Wow! Óigase Ahí eso. lo tenemos en pantalla. Sí, Materiales y Pero en los suministros. gastos de materiales y suministros, donde está la alimentación, Ajá. pues tienen una ejecución de 84%. Entonces, Ahí está ¿Y esa diferencia? son puntuales pagando la planilla todo pero el mundo. pero eso no es diferente del resto de las instituciones, porque por lo general la planilla se ejecuta, es más, al 100%. Porque si no, Y- la gente se te revela. Porque es que la El planilla, paciente no tiene ni pero es que fuerza la para planilla revelarse. se ejecuta porque solamente tienes que incluir en la planilla Claro, al no, no, funcionario y que el MEF te apruebe la, Sí. la, En la eso no hay cuestión y ya. problema, pero mira la distorsión. Los otros tienen Al un final, proceso de al final, ¿quién adquisición, termina compras, siendo- etcétera. Al final, ¿quién termina siendo perjudicado? Sí, El paciente. Sí. A mí sí me genera un contraste. Porque la plata está ahí. A mí sí me genera Y un gastada. contraste Y gastada. por la enorme planilla que tiene No, la ese Caja sí, de eso Seguro es lo Social. preocupante. Claro. Yo me acuerdo cuando en la época de Mireya Moscoso se cuestionó duramente al profesor Juan Joanes porque aumentó la planilla. ¿Te recuerdas? Sí, creo que en 3.000 o 4.000 funcionarios y le redujo la estabilidad de Así 5 es. años que se requerían a 2 Así es. en la ley que se aprobó. Pero ahora la planilla es cuántos son los empleados, 30 y pico mil. Es una locura. O sea, Y es una Espérate, institución una que maneja pregunta. el Materiales y 25%. suministros, presupuesto modificado 512 O sea, millones encima de te dieron dólares. 12 millones más. Encima te dieron 12 millones Esto más. es Porque 2021. pidieron- Hay que ver cómo Sí, está sí. este año. Sí. Debe estar más alto, supongo, pero porque todo ha subido. Pero los compromisos son 431 millones, Ujú. 372 de ellos devengados. no, lo imperdonable es que de esos 500 Wow. millones de dólares no haya para tener la proteína cárnica para los Claro. pacientes. Entonces, Obvio. la pregunta es todavía Hay más válida distorsión. que, o sea, Para los pacientes se está hospitalizados. comprando, ya O sea. queda claro que se está comprando. ¿Qué está pasando? ¿Se la están robando? ¿La están dejando dañar? ¿La están botando? ¿O qué? ¿O la están revendiendo? No, yo creo que también es importante También ven que están comprando. poner esto en perspectiva porque a veces con palabras bonitas enredan a la gente. Yo vi una Sí. noticia hoy en la prensa donde dice ya se asignaron 2 millones de presupuesto. O sea, hay 500 usados. Que se asigne el presupuesto no Claro. significa que se van a comprar las cosas. Hay que ver cómo se ejecuta. Así es. Y hay que ver qué se está comprando. Y bajo qué condiciones se está comprando. Porque tú dirás, bueno, pero es que están comprando carne, están comprando pollo, están comprando cerdo. No. Al final están comprando salchicha, están comprando tulip, están comprando tuna. Los días que Ahí hay está. proteína. Los Los días días que que hay hay proteína, proteína. porque Porque es que la gran proteína- mayoría de los días no. Porque es que es proteína, sí, pero ¿qué tipo de proteína? ¿Cuál es la parte objetiva de lo que tú estás O sea, entregando? no hay y cuando hay está mal. Bueno, Exacto. se nos acabó el tiempo. Gracias, Daniel. No, Si no usted creo que sean continúa veganos, pues. Gracias a en ustedes. Telemetro Radios y Oye TV, siga con el brunch. Y en RPC Televisión, a propósito del tema, salud primero. Hasta mañana. Hasta mañana. Chao.